Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver una partida de profesionales disputándose el primer título Kisei de la historia del Go. Kisei se traduce como sabio o santo del Go y antiguamente este título se concedía honoríficamente. Es a partir de 1977 cuando se compite para obtenerlo. Y aquí vamos a ver la quinta partida de las que disputaron Hashimoto Utaro y Fujisawa Hideyuki, también conocido como Fujisawa Shuko. Hashimoto lleva las blancas y Fujisawa las negras. Nos vamos a apoyar para hacer los comentarios a esta partida en lo que publicó la revista Go World en 1977. Este movimiento, aquí en esta posición, es el único movimiento posible para negras, dado que blanco tiene una extensión por ambos lados, una extensión de doble ala. Y aquí el movimiento 14 es Yoseki, pero en esta posición puede ser dudoso, puesto que negras van a conseguir una excelente forma con los movimientos que siguen a continuación. Aquí era mejor jugar así. Negro podría extender hacia arriba y blanco de esta forma consigue un cómodo fuseki. Aunque este movimiento puede parecer un poco carente de espíritu de lucha, probablemente sea mejor aquí que el que se ha hecho en la partida. Esta jugada es para conectar con esta piedra. Cabría la duda de si jugar aquí, pero Hashimoto consideró que era más sólido jugar abajo. Este movimiento también era posible haberlo jugado aquí. Es un movimiento muy grande. Estos son movimientos típicos del fuseki estilo chino, que es el que se ha jugado en el lateral derecho. Y estos dos últimos movimientos de blanco sorprendieron a Fujisawa, porque son movimientos algo pesados, impropios del estilo de juego de Hashimoto. Fujisawa esperaba algo así. Y podía haber seguido una secuencia de este estilo. Negro corta, aunque negro consigue mucha influencia exterior, aquí está sufriendo o va a sufrir un ataque. Fujisawa con negras no le gusta esta posición y por eso comenta que en el caso de que blanco hubiese jugado como acabamos de ver, aquí no habría continuado jugando de esta forma,
para evitar la secuencia que acabamos de ver. Y nuevamente este movimiento, el número 40, sorprende a Fujisawa. Es un movimiento algo pesado que no da forma viva, definitiva a este grupo. Hubiera sido mejor jugar de esta forma. Y aquí hay espacio suficiente para vivir. Este movimiento también comenta la revista que es desafortunado. Hubiera sido mejor jugar de esta manera. Aunque ahora negro podría jugar así, Bossi, poniendo de manifiesto la debilidad de este grupo blanco. Aquí negro hace un triángulo vacío, pero está justificado, dado que cierra toda la esquina. Todo esto son puntos seguros para las negras a la derecha. En cambio, aquí también hay puntos, pero está abierto. Estos dos movimientos de negras son para afianzar su ventaja. Las negras consideran que van por delante en el tanteador y de esta forma refuerzan esos puntos en el lateral superior y en la esquina. Este es un movimiento imprescindible para blanco en este momento. De no jugar ahí, por ejemplo, ahí, negro podría presionar sobre blanco de esta forma, obligándole a vivir en gote. Y negro sigue teniendo la iniciativa y mucha más influencia en el exterior. Este también es un gran movimiento de negras, aprovecha la debilidad de estas dos piedras blancas, tiene fuerza en ambos lados y pone en aprieto a esas dos piedras blancas aisladas. La respuesta de blanco es también buena, a la vez que asegura sus puntos en la esquina, amenaza con conectar por abajo con esas dos piedras solitarias. Negro viene a este punto, es un punto muy grande. Si blanco hubiese podido jugar ahí, aseguraría una gran zona de territorio. Es un punto importante. Blanco contesta sumisamente y ahora negro cierra esa conexión. Blanco debe intentar salir, por aquí parece que hay hueco, negro bloquea. Negro detiene el ataque sobre este grupo y esta jugada, que amenaza a entrar, también va asegurando esa zona. Es un gran movimiento para negras. Este movimiento muestra claramente que las negras saben que van por delante en el tanteador, podrían haber seguido atacando a este grupo, por ejemplo ahí,
Pero esto aumenta los puntos en la esquina en sente. Amenaza entrar. Blanco debe bloquear. Ahora lo normal sería defender aquí, pero es gote. Hashimoto quiere mantener la iniciativa y asegurar ese grupo blanco a la izquierda y juega ahí. Esta jugada, a la vez que mantiene la presión sobre ese grupo, delimita esta zona. Aquí, si negro hubiese cortado de esta forma, podría haber seguido una secuencia de este estilo y podría complicar la partida para negras, dado que aquí hay un corte, blanco puede conectar y ese grupo queda aislado. Negro sabe que va por delante y no quiere complicaciones, por lo tanto no corta, juega por arriba. Va respondiendo sumisamente a las blancas, pero no hay ningún problema puesto que en esta partida el centro no es importante y esos movimientos afianzan la seguridad de este grupo. Blanco debe defender. Una gran jugada. Amenaza entrar por aquí a la vez que hace puntos, asegura esos puntos. Recordemos que blanco sigue sin defender este punto. Quizás hubiera sido el momento de hacerlo, pero Hashimoto viene a ese punto. Y ahora Fujisawa corta. Es un movimiento muy grande. Se valora en 9 puntos en sente. Sabemos que los puntos en sente valen doble, por lo tanto son 18 puntos. Es un gran movimiento. Este también es grande. Y esta jugada de blanco está pretendiendo engullir toda esta zona, incluida la piedra negra. Aquí, para elegir el siguiente movimiento, Fujisawa empleó 62 minutos analizando todas las posibles variantes. Finalmente juega aquí. Es una situación complicada, pero negro tiene con esta jugada Miai jugar aquí o jugar aquí. Podría jugar aquí, capturando esta piedra y conectando, o jugar aquí, dado que si blanco corta, a su vez es cortado. Blanco corta y antes de venir a cazar esa piedra, negro juega en sente esta jugada, dado que da ataque a esas 3 piedras, blanco defiende y continúa en sente, amenaza a cortar ahí, blanco debe defender y ahora sí viene a por esa piedra, que es la que está cortando a ese grupo. Blanco estira y este es un gran movimiento, puesto que amenaza a cortar por ahí y amenaza jugar aquí, que captura estas 2 piedras. Si en lugar de jugar ahí, negro hubiese jugado aquí, blanco estira y ahora blanco hace esta jugada y colapsa la posición de negras, puesto que si toma, blanco corta.
Todas esas piedras han caído. Blanco a su vez juega esta, que está amenazando cortar. Aquí, si negro inconscientemente conecta ahí para defender ese corte, ahora blanco puede jugar ahí y esta jugada ya no funciona, puesto que queda esa, y aunque venga por aquí, blanco entrega estas dos piedras, pero captura todo el grupo. El negro colapsa. Por lo tanto, negro debe tener cuidado y juega ahí. El blanco captura dos piedras en el lateral derecho, pero es muy poca ganancia teniendo en cuenta el contexto general de la partida. Este es un movimiento de Jose digno de aprenderse. Es un movimiento que sente, puesto que si blanco no contesta, juega en otro lado, por ejemplo ahí. Ahora negro salva sus piedras y captura estas dos. Es una gran pérdida para blanco que no deben permitir. Por lo tanto, blanco debe contestar, puede tomar o puede venir ahí, se llega a lo mismo. Y ahora es gote para blanco. Negro ha cerrado y sigue manteniendo la iniciativa. Si en lugar de jugar esta, el negro juega simplemente aquí, blanco toma, y ahora si negro cierra, es gote. Con la otra jugada era sente. Y si no juega ahí, juega en cualquier otro lado. Ahora blanco reduce el territorio de negras. Si juega ahí, es un co muy peligroso para negras, o es un co muy favorable para blanco, debe jugar arriba, y blanco reduce considerablemente el territorio de negras. Por lo tanto, este Tsuji del Jose es digno de memorizarse. Continúa la partida. Están cerrando ya los territorios. Blanco toma el co. Negro caza esa piedra. Y con esta jugada, que es Atari, Hashimoto con blancas abandona, puesto que la ventaja en puntos de las negras es evidente, unos 15 puntos. Negro tiene un gran territorio aquí, un gran territorio arriba, algo por aquí, y a cambio blanco solo tiene esta zona, algo aquí y un poco aquí. Fujisawa Hideyuki o Fujisawa Shuko
ganó ese año 1977 el título Kisei, lo mantuvo hasta el año 1982, es decir, mantuvo el título Kisei durante 6 años, perdiéndolo al final ante un gran jugador como es Shochi-kun. Kato Masao consideró esta partida de Fujisawa una obra maestra.